Es un placer enorme tenerlos de nuevo al regreso esta mañana aquí a todos ustedes. Bienvenidos. Felicitaciones a todos por esa atención ayer, la puntualidad, por la productiva jornada que tuvimos y sobre todo por esas conclusiones que cada uno de ustedes tendrá sobre el primer tema desarrollado relacionado con los valores en la educación. Hoy esperamos, como cada día hay que mejorar, hoy esperamos ser superiores al día inmediatamente anterior. Y hoy nos espera también otra intensa jornada, hoy con el tema sobre el desarrollo humano a través del deporte. Interesantes aportes que los ponentes en el día de hoy, los panelistas escogidos, nos van a traer en este seminario de reflexión sobre los valores, la ética y, como decía Clemencia Anaya ayer, las virtudes en el deporte. Para dar comienzo, esta mañana tenemos como invitado especial a Miguel del Mazo Salgado. Miguel es desde 1993 responsable de la Escuela Taller Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Anteriormente fue director del programa de Escuela Taller Sociedad Estatal para la Educación de Programas para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América y director de 3 escuelas taller del Ayuntamiento de Alcobendas en Madrid. Es arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, posgraduado en Cooperación Internacional al Desarrollo en materia de educación por la Universidad de Barcelona y máster de Acción Exterior de la Comunidad Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor, invitado de clases de máster y posgrado en el Instituto Juan de Villanueva de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en las Universidades Internacional de Andalucía Alfonso X el Sabio y Politécnica de Valencia. Pues con esta introducción, Miguel nos ha traído una interesante ponencia, marco, referencia para el día de hoy, titulada La experiencia de las escuelas taller como programa de cooperación al desarrollo. Así es que, Miguel, el auditorio está atento a sus comentarios. Sí. Buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Tengo 20 minutos? 20. Sí, buenos días a todos. En principio, las escuelas taller no tienen mucho que ver con el deporte, pero pueden tener que ver de aquí a muy poco tiempo. El tema de escuelas taller va a ser desarrollado en 2 charlas diferentes. La que voy a desarrollar yo tiene un carácter más generalista, de génesis de las escuelas taller, en primer lugar en España, y luego cómo se han formado, cómo han resultado como proyecto de cooperación al desarrollo, y posteriormente Ángela Medellín hablará sobre el programa de escuelas taller en Colombia. Bueno, voy a intentar empezar por el principio y con esta imagen sugerente, que es un poco así artística, que no se ve demasiado, pero esto es el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo, en España. Está al norte de España, muy cerquita del mar, haciendo frontera con Santander. Y en Aguilar de Campoo, que es un pueblo de tamaño medio y conocido fundamentalmente por su actividad de las empresas de fabricación de galletas, tenía un monasterio románico que estaba tumbado, estaba en el suelo, ¿vale? Con un famoso claustro cuyas columnas se llevaron al Museo Arqueológico de Madrid. Bien. Este monasterio se le conocía en el pueblo como el convento caído, y al lado del convento caído tenía
La vivienda, bueno, pues un arquitecto, José María Pérez, y de niño jugaba en las ruinas de este monasterio. José María Pérez, con el tiempo, se trasladó a Madrid, estudió arquitectura y se ganaba la vida de muchas formas. Entre ellas, es conocido en España, además, por su actividad como arquitecto y como fundador de las escuelas taller, porque hace una tira cómica en uno de los periódicos de mayor tirada en el país. Y su sobrenombre, José María Pérez González, conocido como Peridis, ¿vale? Así es como firma sus viñetas en el periódico El País de todos los días. El sueño de Peridis era, desde siempre, desde que empezó arquitectura, era poder reconstruir un día, bueno, pues el convento de su pueblo, ¿no? El convento caído. Y bueno, esto es una historia de superación, de ver cómo se pueden resolver los problemas y una forma o un polo, al final, de desarrollo para el lugar, para Santa María la Real, el convento de Santa María la Real en Aguilar de Campo. Bueno, pues así empieza la historia. ¿Qué son las escuelas taller? Bueno, pues las escuelas taller en principio es una política activa de empleo que surge en el año 1985 y como propuesta de José María Pérez al entonces al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Empleo, y cuyo fin es formar a los jóvenes desempleados para su inserción laboral y con una metodología, bueno, pues no sé si innovadora, que es aprender haciendo. Es decir, pues como como utilizamos esta metodología en otros aspectos de la vida, como el manejar los carros, ¿no? Hace falta unas indicaciones teóricas y tal, pero hasta que no te pones delante del timón o del volante, pues no vas a poder saber si puedes manejar un carro o no. ¿Cuándo surgen? Pues en el año 1985. Y es un proyecto enteramente formulado en España y que merece la atención del Fondo Social Europeo y participa en la cofinanciación de su implementación. ¿Qué ofrecen al estudiante? Bueno, pues una formación y práctica profesional, en principio durante 3 años y posteriormente únicamente en 2 años. Y pretenden ser lo más práctico posible, es decir, el aprendiz, sea hombre o mujer, tiene un primer periodo de beca de 6 meses y el resto del tiempo, hasta completar su tiempo de formación, tiene un contrato laboral. ¿Qué ofrecen a la comunidad donde se implementan las escuelas taller? Pues ofrecen formación en actividades relacionadas con las necesidades del mercado laboral de la zona, integrar a los jóvenes en el entorno social y, además, fijar a la población en el entorno donde se radican los proyectos de escuela-taller. Dinamizan la zona de influencia de la escuela y potencian recursos generadores para el empleo, al mismo tiempo que recuperan y ponen en valor los espacios rehabilitados. El convento caído, que actualmente ya se encuentra recuperado desde hace mucho tiempo, ha formado o forma parte de la red de institutos de bachillerato de la región. Es decir, que es uno de los institutos de bachillerato que hay en Aguilar de Campo. Aparte hay otra parte dedicada a museo, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrecen al joven? Bueno, formación profesional en una especialidad, formación general para completar la formación obligatoria, información sobre técnicas en búsqueda de empleo, autoempleo y formación en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Incluso
formación en prevención de riesgos laborales y en alfabetización informática. Ese sería el pack entero de participación. Las políticas activas de empleo en España, esas políticas se han cedido las competencias a las comunidades autónomas, con lo cual no hay una información agregada sobre lo que se hace en el conjunto de España. Hay información parcial por comunidades autónomas. Ha habido una formación agregada hasta el año 2006 y estas estadísticas nos dicen que por el programa de escuelas taller en España han pasado más de 500.000 de jóvenes. Y con unos presupuestos hasta el año 2006 anuales entre 400 y 500 millones de euros. Los oficios que se enseñan en las escuelas taller han ido variando conforme varía la demanda del mercado laboral español, en este caso. Y si al principio los oficios estaban en relación con la salvaguarda del patrimonio arquitectónico, allá en el año 85, a partir del año 2010 priman otra serie de oficios que son los que demanda el mercado laboral español. Y en este caso, el principal oficio que se enseña en escuelas taller en la Comunidad Autónoma de Madrid, ya digo que solo hay datos parciales, es jardinería y medio ambiente, con un 50% de los jóvenes se dedican a esto. Y el segundo oficio que tiene mayor demanda es ayuda a domicilio, es decir, el cuidado de las personas mayores en los diferentes estados, bien ayuda en el domicilio de cada uno de las personas mayores o bien en centros sociales. El programa de escuelas taller se ha transformado porque la problemática de desempleo en España se ha modificado. Ya únicamente no hay, aunque los jóvenes entre 16 y 25 años son los que más sufren el desempleo, también hay otros nichos como los mayores de 25 años que tienen problemas de este tipo, ¿no? Entonces, se crean dos programas a partir del programa de escuelas taller. Uno sería el de casas de oficios, donde la formación únicamente se lleva a cabo durante un año y no hay un servicio, es una formación siguiendo siendo práctica, se hace fundamentalmente en taller, no se trabaja directamente sobre una obra o un servicio a realizar por la escuela. Y luego otro programa que ha salido de las escuelas taller es el de talleres de empleo, a partir del año 2000 y es con la misma filosofía pero para mayores de 25 años. A partir de, si las escuelas taller nacen en España en 1985, a partir de 1990, por un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad, entre el hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se firmó un convenio en 1990 por el cual este programa se lleva al exterior. En principio dentro del ámbito iberoamericano y fundamentalmente a través de un programa que es el Programa de Patrimonio para el Desarrollo, que ya había iniciado su actividad, casi una década antes, a principios de los años 80, y que es un programa que trataba fundamentalmente tenía dos líneas de actuación. Era una, colaborar en la recuperación de centros históricos de ciudades del calado de La Habana, Cuba, o Quito en Ecuador, o Comayagua en Honduras, y que intentaba resolver los problemas de los centros históricos sobre tráfico, tránsito, imagen urbana,
mercados, regulaciones, catastro, un montón de variables que se dan en los centros históricos. Y, por otra parte, la segunda línea de actuación era la de recuperación de edificios singulares, ¿vale? A esto se suma las escuelas taller, que tratan de formar a los jóvenes en los oficios necesarios para poder rescatar estos edificios singulares. Y utilizando la misma metodología que se estaba utilizando en España, que es aprender haciendo. Hay una serie de necesidades en cada ciudad en concreto donde se va a implantar las escuelas taller. Vulnerabilidad de los jóvenes, el tema del empleo, el tema de la formación y las obras o servicios a realizar y donde se forman los jóvenes de las escuelas taller. Y los actores implicados en función de la problemática, pues los tienen representados. Ahí participan ministerios de inclusión, gobiernos regionales, municipios, algunas universidades, ministerios de trabajo, etcétera. Características de las escuelas taller. Objetivo. Pues el objetivo es fundamentalmente la inserción laboral de los jóvenes, creando con esto la inclusión social, facilitando la inclusión social. El acceso. Una de las principales características es la gratuidad de la enseñanza. Un alumno de escuela taller no tiene que pagar ningún tipo de coste por recibir la información, con lo cual se está situando el foco en los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Incluso reciben una contraprestación, bien en metálico o en especie, mediante la percepción de una beca o mediante, bueno, pues ayuda para la alimentación, para el transporte, o a veces sucede que todo a la vez. Y luego no hay discriminación de pertenencia a la escuela en razón a sexo o condición de cualquier tipo, de raza, creencia, etcétera. Y luego otra de las características fundamentales es la calidad de la formación. Calidad en cuanto al ratio de docente por alumno. En materias teóricas el máximo es 30:1 y en materias prácticas en torno a 15:1. En temas de calidad también está la calidad de los docentes, que se procede mediante una selección rigurosa. Se requiere aquello que decía alguno de los ponentes del día anterior, eso de poner corazón, ¿no? Se requiere una actitud apasionada ante su trabajo para poder ser profesor de una escuela taller. Y luego, bueno, pues una formación se intenta que constante, porque aquellos profesionales que conocen perfectamente su oficio no todas las veces tienen la capacidad de poder transmitirlo. Y otro de los temas en los que hacemos bastante incidencia es el tema de la seguridad e higiene en el trabajo, que bueno, pues lo cuidamos especialmente. La utilización de todos los elementos de seguridad, hablando de obras sobre casco, andamios, bueno, todo ese tipo de cosas. Características de la formación: aprender haciendo, formación práctica en escenarios reales, formación adaptada al mercado de trabajo y formación complementaria en emprendedurismo, seguridad e higiene y tal. Lecciones aprendidas: si trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad, intentamos que los horarios de la escuela sean compatibles con el desarrollo de otras actividades que puedan reportar ingresos adicionales o compatibilizar con otras tareas. Y si estamos en una formación que lo que intenta es la inserción laboral y
estamos trabajando con jóvenes vulnerables es incluir dentro del esquema de funcionamiento de la escuela, dentro del organigrama, un área que se dedique específicamente a la inserción laboral y otro área que se dedique específicamente a el acompañamiento social de cada uno de los alumnos. Y luego, por último, lo que hemos aprendido es que cuanto mayor sea el grado de implicación de todos los actores, mejor suele funcionar o mejores resultados suele tener la escuela. Empezando por los mismos padres de los alumnos, la sociedad civil en general, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, etcétera. La formación teórica en aula, bueno, pues como una formación reglada, normal, con las materias necesarias para que puedan atender todas las necesidades que requieren cada uno de los oficios en los que forma la escuela-taller. Una formación teórico-práctica en taller para que adquieran las habilidades necesarias de cada uno de los oficios y una formación práctica en la obra o servicio real. Los porcentajes de tiempo varían de unas escuelas a otras. La teórica pura tiene pues el 20-30% del tiempo dedicado y la teórico-práctica, el taller y la obra o servicio requieren el resto. Uno de los aspectos que al pasar las escuelas taller al ámbito de la cooperación al desarrollo, de los que las escuelas taller se han podido beneficiar, entre comillas, es la planificación por objetivos de cada una de las escuelas taller. Este es un esquema en principio teórico, fue un taller que se hizo en este mismo edificio, en este mismo centro de formación, hace pues casi 10 años, para la formulación, para la puesta en marcha de la Escuela Taller de Bogotá. Y bueno, pues aquí tienen en la parte inferior toda la serie de actividades que es necesario realizar para conseguir los resultados que están en la fila central, y encima se encuentran el objetivo específico y el objetivo general. Sin entrar en detalle sobre cada uno de los aspectos para el funcionamiento de las escuelas taller, únicamente les quería, he querido señalar con fondo azul y en letra blanca aquellas actividades y resultados que tienen que ver con la inserción laboral. Los que no estarían subrayados serían los que tienen que ver con la formación, y los que están destacados son los que tienen que ver con el empleo. Un poco contar la trayectoria, unas pinceladas. Ha habido escuelas taller, en total han sido 266 proyectos en 67 ciudades de 24 países, en los que se han formado 27.000 jóvenes. Desde el primer proyecto en León, Nicaragua, que empezó en enero de 1991, hasta la fecha actual. ¿De acuerdo? Y tienen un poco, en la página próxima, donde hablamos un poco de cantidades, tienen los países en la columna del gráfico de barras y los fondos destinados. El país al que más fondos se ha destinado para las escuelas taller ha sido Colombia, y en segundo lugar estaría entre Nicaragua y Ecuador, y como cuarta plaza sería Perú. Países de fuera del ámbito americano, pues la verdad que son pocos, ¿no? Empezando por el más al este, Filipinas, pasando por territorios palestinos, Argelia, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. En todos estos lugares, además de todos los países americanos que están señalados en el gráfico anterior. Participación de la mujer. Pues no seguimos estando contentos con la participación de la mujer. Creemos que hay que potenciarlo, y además tratamos de tomar medidas positivas para la participación de la mujer, ¿no? Estos son los datos de 2014.
ahí la participación de la mujer es el 27%, ¿vale? En cuanto a edades, bueno, pues la franja entre 16 y 18 años es en la que más representantes hay, que es un 41%, y la siguiente sería el tramo 18-21 años, que sería un 28%. O sea que prácticamente el 70% de los alumnos y alumnas de las escuelas taller están entre los 16 y 21 años. En cuanto a sectores, bueno, pues se está produciendo un cambio de tendencia. Antes, si en 2014 el sector de la construcción, albañilería, carpintería, tal, en 2014 representa el 66%, esto ha llegado a representar hace 10 años proporciones del 80 y tantos %. ¿Vale? Tenemos como representativas medio ambiente, turismo o artesanías. Y bueno, un poco lo que a grandes rasgos, un poco lo que ha pasado con las escuelas taller, que tras una primera etapa en el año 91 que se ponen en funcionamiento las 7 primeras escuelas, un ámbito de actuación exclusivamente de América Latina, con la financiación española al 100%, es decir, las instituciones locales implicadas no participaban en la financiación en esta primera etapa y siempre concebidas dentro del programa de patrimonio. Una segunda etapa a partir de 1996, donde se amplía el número de escuelas a las 20 escuelas funcionando simultáneamente. Sigue el ámbito de actuación de América Latina, pero ya las instituciones locales participan en el financiamiento de las escuelas. Una tercera etapa a partir de 2007, en donde ya, bueno, primero hay un funcionamiento simultáneo de 40 escuelas taller, se amplía el ámbito de actuación y salta el Atlántico y empieza a ubicarse escuelas en otros destinos, África, Asia, Oriente Medio. Se inician, en principio, la formulación de los programas nacionales de escuelas taller, en el caso particular de Colombia hablará Ángela, es decir, desde la cooperación española ya no financiamos un único proyecto, sino los proyectos de un país, lo que requiere primero pues una gestión centralizada por parte de ese país y bueno, pues un escalón más en la apropiación del sistema o de la metodología de las escuelas taller. Y hay otro dato importante en esta tercera etapa desde el 2007, que a partir del 2009 las escuelas taller se separan su funcionamiento del programa de Patrimonio para el Desarrollo, aquel programa que trabajaba en los centros históricos de grandes ciudades y que también recuperaba edificios. Y luego pasamos a una cuarta etapa que he querido situar en 2014, donde estamos construyendo la nueva estrategia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de escuelas taller, donde, si bien, bueno, que también responde un poco a la política del Estado español, a la situación económica generalizada y a la apropiación de la metodología de las escuelas taller por parte de las instituciones en cada uno de los países donde se han desarrollado, ¿no? En el momento actual hay aproximadamente 40 escuelas taller funcionando, pero ya dependen de la cooperación española directamente menos de 20 escuelas taller. Bien, es decir, ahí hemos conseguido que el modelo sea apropiado por las instituciones de los países donde se han desarrollado. Y no únicamente aquí en Colombia, sino en otros lugares como en Honduras, y lo pretendemos implementar también en Guatemala, en Nicaragua, con otros resultados, etc.
Queremos también apoyar la incorporación de otras iniciativas de otras líneas de formación. Creemos que hay nichos en el mercado de trabajo de cada uno de los países en otros sectores y se puede aplicar la metodología de aprender haciendo a otros sectores, como puede ser habitabilidad básica, deporte, turismo, seguridad ciudadana, mitigación de riesgos, etcétera. Creemos que el campo es abonado. Queremos promover el intercambio y la información entre los diferentes proyectos, entre ellos apoyar la red de escuelas taller de América Latina y el Caribe, que ha sido puesta en marcha a iniciativa de proyectos que ya no tenían ninguna relación con AECID. Queremos promover espacios de articulación y coordinación, promover publicaciones, exposiciones, etcétera, y apoyar el fortalecimiento de capacidades en algunas materias concretas, ¿no? Mediante bien pasantías de maestros o coordinadores o directores de escuelas taller en otros lugares, incluso en la propia España. Y luego creemos que es un proyecto que necesita, creo que como todos, estar en transformación constante, dialogando con nuestros socios, con las instituciones que participan en el programa y creando grupos de trabajo para análisis y mejoras tanto a nivel local, nacional o regional. Por último, esto serían las características de la escuela taller que nos encontramos en 2014. Una escuela taller que tiene 56 aprendices, con 15 mujeres que representan el 27%. Los aprendices reciben una contraprestación en metálico o en especie. Se ha conseguido la homologación de la formación por parte de la institución responsable en cada uno de los países donde se ha implementado el programa de escuelas taller, y la inserción laboral en el año 2014 era de un 71%. La media de inserción laboral a lo largo de todos estos años ha sido del 80%. Y las instituciones locales participan en todos los casos en la financiación de las escuelas. Únicamente por ver los resultados, por comentar los resultados de las escuelas taller en los diferentes niveles, esto sería un esquema que si partimos en la parte inferior, en la fila inferior de los recursos, con esos recursos realizamos unas actividades, obtenemos resultados en 3 niveles. En el nivel 3, empezando por la parte inferior, serían los resultados obtenidos con los logros directos obtenidos a la finalización de cada proyecto de escuela-taller. Y los logros que obtenemos, o los resultados que obtenemos en este tercer nivel, serían que los alumnos han completado la formación y que han realizado una obra o un servicio. Como resultados del nivel 2 sería cambio de comportamiento en el desempeño de los actores clave. Pues tenemos resultados también en este nivel porque se ha conseguido homologar la formación impartida en las escuelas taller en cada uno de los países donde hay proyectos en marcha. El último que se ha conseguido ha sido en Bolivia, hace 2 años, y aquí en Colombia ya se tiene conseguido desde hace, yo creo recordar que hace ya una decena de años, a través del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje. Como cambio de comportamiento en el desempeño, en los resultados de desarrollo, también el Ministerio de Cultura de Colombia, por hablar del lugar donde nos encontramos, encargó a la Escuela Taller de Cartagena el cuidado y protección de los bienes patrimoniales de la ciudad. Y esto se hace, si no lo tengo mal previsto, en el 15 de junio de 2012. Y como último tema, y
en el programa del presidente Santos, en el programa electoral, uno de los aspectos que recogía era ampliar el número de escuelas taller en Colombia. Y como resultado, en el primer nivel de resultados, que es el cambio en las condiciones de vida de las personas, bueno, pues recordar que la inserción laboral de los alumnos, la media, si bien en el año 2014 era el 71%, la media otros años ha sido del 80%. Y insertarse en el mundo laboral supone para los aprendices conseguir recursos y cambiar sus condiciones de vida, ¿no? Por último, bueno, pues esta metodología de escuelas taller, con una marca España muy clara que nace en el año 85, tiene su respaldo. Ustedes saben que hay unos informes periódicos que hace UNESCO del seguimiento de la educación, que se llama Educación para Todos. Hay unos informes periódicos que evalúan e indican cómo evoluciona la educación en todos los países. Hay unas tablas, unos indicadores precisos y cada vez que saca un informe hay un tema que sirve, bueno, pues de clave, o un tema sobre el que se profundiza un poco más. La educación de las mujeres, la educación universitaria. El del informe de 2012 hablaba de la educación técnico-profesional, que es donde se pueden encuadrar las escuelas taller. El resumen daba 10 recomendaciones, vuelvo a decir, UNESCO, en el informe de Educación para Todos del año 2012, daba 10 recomendaciones para la educación técnico-profesional. De esas 10 recomendaciones está enfocada la metodología de las escuelas taller en 7 de ellas, que son las que he intentado subrayar en esta diapositiva. No se las comento. Y por último, bueno, pues hablando de resultados y de intervenciones, bueno, pues les quería poner brevemente, bueno, pues algunas de las intervenciones más destacadas de las escuelas taller, bueno, pues al azar. Este es un plano de la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito hubo 2 escuelas taller, una dependiente del municipio y otra dependiente del Instituto Nacional de Patrimonio. Esto es el trabajo de la escuela taller que dependía del municipio, la ubicación de los lugares, con una imagen de todas las intervenciones en la ciudad. Aquí están los nombres de cada una de ellas. Una intervención en la ciudad de Sucre, en Bolivia, el claustro de San Francisco. No quiero pasar a comentar mucho más. Cartagena de Indias, la Casa de la Moneda, imagen del estado actual y casi del final de la obra. Salvador de Bahía, en Brasil, esta fue la primera facultad de medicina. La imagen de arriba de la izquierda es cómo estaba en su inauguración a principios del siglo XX. Las 2 imágenes se ven poquito, cómo había sufrido el edificio a lo largo del año. Le habían quitado la cubierta, esto era el aula magna, y le habían puesto un entrepiso intermedio, bueno, y cómo terminó el edificio, bueno, pues a principios de este siglo. Una pequeña intervención en la ciudad de João Pessoa, en la Paraíba, también en Brasil. El antiguo Hotel Globo, ahora es uno de los edificios, es el Consulado de España en la ciudad. Una intervención urbana, de imagen urbana, únicamente peatonalización de la plaza y recuperación de fachadas. Otra vez Cartagena de Indias, el ala colonial del Museo Naval del Caribe. San Juan Bautista de Subtiaba, León, Nicaragua. Aquí es donde funcionó la primera escuela taller. En América, Cuzco, Perú,
Este es el segundo claustro del convento de la Almudena. León, Nicaragua, otra vez, la iglesia de la Recolección, la Biblioteca Municipal de León. Bueno, y estos son los protagonistas de la historia. Y bueno, se me quedaba también un ejemplo importante de intervención, que es el edificio donde estamos, que ha sido rescatado por la Escuela Taller de Cartagena, bien, que vamos a visitar, bueno, pues después del almuerzo. Algunos de los logotipos de las escuelas y pues agradecerles su atención y hasta aquí podemos llegar. El agradecimiento, Miguel, es para usted. Una muy detallada exposición sobre el tema central para el día de hoy, que obviamente los ejemplos de las escuelas taller como modelo de emprendimiento y empleo en el deporte los tendremos en nuestra mesa redonda después del refrigerio. Por ahora se abre, quiero abrir el escenario a las preguntas, las inquietudes o los aportes que igual nos van a servir de base para nuestra mesa redonda. ¿Quién desea abrir, por favor? Quisiera preguntarle cuál es la tasa de deserción que tienen ustedes en los jóvenes. Y la otra pregunta es, ¿qué papel juega el Estado en esa tripartita que se usa en Colombia de universidad, empresa, Estado, donde la universidad me diseña parte del currículo por competencias que demanda las empresas para que estos jóvenes realmente aprendan lo que las empresas están necesitando? Y pues me sorprende el nivel tan alto de inserción laboral de 80% de los jóvenes. Quiere decir que es pertinente los currículos o la formación que están recibiendo los jóvenes en la escuela taller. Bien, perdona que no responda a la parte colombiana porque creo que hay personas más autorizadas para hacerlo. Sobre la deserción. Bueno, pues esto es como todo. Depende mucho de la escuela, depende mucho de los países, o sea, del país, de la situación y del propio proyecto, ¿no? Te puedo decir que hay una escuela en Jacmel, Haití, que me parece que a lo largo de los 2 años de formación ha habido 2 bajas. Bien, 2 bajas. Entre 70 alumnos. Y sin embargo hay otra escuela taller en La Guaira, Venezuela, donde además de, bueno, pues de la situación especial en la que vive el país, bueno, pues la situación no debe de ser lo mejor tal, y con unos índices de deserción entre el 20 y el 30%. ¿Vale? Hacer una media entre Jacmel y La Guaira me resulta bastante complicado. ¿Vale? Entonces casi hay que ir a cada proyecto. Sí, siguiente intervención por este lado. Buenos días. Tengo una pregunta, creo que quizás yo lo anoté mal, pero una clarificación sobre el tema de las edades. Entonces, las escuelas talleres para partir de los 25 años y también, ¿o no? Sí, esa primera y la segunda, el tema del costo, solo para aclarar que esto no tiene ningún costo al estudiante o al participante. Esas fueron las 2 aclaraciones, por favor. Gracias. Vale, edades 16 y 25 años. También las edades, bueno, pues a lo largo de tantos años nos han surgido muchísimas cuestiones. Por ejemplo, que el Estado brasileño sacase una ley por la cual no se podía dar formación en algún tipo de profesiones. Bien, como en unas profesiones que declaraban ellos de riesgo, como puede ser la albañilería. Entonces, no podíamos tener aprendices, chicos, chicas de albañilería que no fueran mayores de edad, ¿vale? Y esto nos pasó cuando teníamos en marcha entonces una escuela taller en Paraíba y otra en Salvador de Bahía. Entonces, se terminó ese ciclo formativo y al siguiente ciclo formativo los alumnos de carpintería y albañilería, que eran unas profesiones declaradas como de riesgo por parte
del Estado federal y tal, pues tuvimos que poner la marca en los 18 años. En el resto de países no ha pasado, ¿no? Pero edades recomendables entre 16 y 25, ¿vale? El coste, el alumno que pertenece a una escuela taller no paga, o sea, no paga nada, es reiterativo. Coste cero para el alumno. Y además suele tener beneficios sociales. Generalmente una beca, ¿vale? En los datos con las escuelas taller en funcionamiento a fecha 31 de diciembre de 2014, la media era de unos entre 60 y 70 euros, creo recordar, ¿eh? Y además, en otros casos reciben beca, ¿bien? Y en otros casos reciben beca, reciben alimentación, ayuda a transporte en aquellas ciudades donde, bueno, pues depende, ¿vale? En cada país y en cada ciudad, y dependiendo de las instituciones contraparte, hay un tipo de ayuda u otra, pero siempre el coste es cero. Además, todos los participantes tienen seguro médico y de accidentes, evidentemente, ¿no? O sea, vestuario. Miguel, buenos días. Mercedes Cogen, de la Federación Española de Baloncesto. Me quedo con tu intervención inicial, tu primera frase. ¿Cómo se podría trasladar al deporte de las escuelas taller? ¿Habéis tenido algún experimento, alguna experiencia? ¿Tenéis alguna idea de por dónde se podría empezar? ¿Me la puedes comentar? Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, desconocemos, hemos también trasladado el tema a Colombia, que parece que está como muy propicio a que pueda ser un proyecto piloto en otro sector, y nosotros, bueno, pues asumimos el reto y creo, y además asistiendo al resto de conferencias y tal, soy un convencido de que el deporte y la inclusión social tienen muchísimo que ver. Y yo creo que el deporte y el empleo también tienen muchísimo que ver. Y formar para el empleo en deporte, pues es un reto que a mí me resulta apasionante. Quizá por mi formación, quizá porque el máximo de intervenciones que hemos realizado hasta ahora sean del tipo construcción, rehabilitación de edificios y tal, lo que veo como más obvio es construcción de canchas deportivas, construcción y mantenimiento de canchas e instalaciones deportivas, que eso es, vamos, inmediato, eso como primero, como más tal, pero creo que quedan otros aspectos del deporte y de las necesidades de empleo del mundo del deporte que no tengo el suficiente conocimiento como para poder en un primer momento dar una visión. Pero al menos eso. Sí. Mercedes, seguramente vas a tener claridad, puesto que en la mesa redonda gran parte de las exposiciones y de la discusión va a centrarse precisamente en las escuelas taller y muchas enfocadas hacia el campo del deporte. Ya lo veremos en un momentito. ¿Alguien más tiene una inquietud, un aporte, por favor? ¿Alguien de este lado? Sí, por favor, Paraguay. ¿O en cada país tienen una contraprestación en ese sentido con el PNUD o con UNICEF o el gobierno mismo apoya? Vale. Ahí creía haberlo dejado claro en una de las diapositivas. Seguramente me he explicado fatal, como siempre, y tal. Únicamente financiaba el 100% de los costes España, digámoslo así, la cooperación española o tal, en la primera etapa de funcionamiento hasta el año 1996. A partir de 1996 los costes son entre las instituciones involucradas en cada proyecto en concreto y la cooperación española. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje? Aproximadamente 35-65. 35 las instituciones locales, 65 tal. En algunos
siempre hay excepciones. También las medias son engañosas. En Haití las instituciones locales ponen un 1%, ¿vale? Y en otros lugares las instituciones locales ponen más de un 50%, ¿vale? Entonces, como media, pues resulta eso. Muchas gracias. Les reitero que después del café, del receso, vamos a profundizar aún más en el tema de las escuelas taller. Por ahora, muchas gracias por su atención y levantamos esta primera parte. Vamos al café y volvemos en 15 minutos, por favor.